Valparaíso, quiero que la leamos. Autoridad interviene por letal golpiza a estudiante. Este es el tema que les adelantábamos porque justamente desde el Van Buren, desde Valparaíso, está el padre de un menor de 14 años que fue brutalmente agredido, que está gravísimo, gravísimo, y fue brutalmente agredido por un compañero de colegio que es indicado por otros como un tipo que tenía, o un niño que tiene actitudes de bullying negativas, un mal elemento. Bueno, estamos en vivo, estamos en directo con un preocupado papá, lo decíamos, estas son las cosas que nos duelen, que nos hacen daño a todos, desde Valparaíso con don Jaime Arancibia. Jaime, lo primero es saludarte, darte un abrazo a la distancia. Sabemos lo preocupado que estás por la situación de tu hijo de solo 14 años. Y lo primero es saber cómo está la salud de él. Jaime, buen día, te escuchamos y después que nos relates cómo llegó a esta situación. Buen día, Jaime, te escuchamos. ¿Cómo está tu hijo? Hola, primero que nada, muy buenos días a todos. Buen día. Bueno, aquí yo soy el papá de Joaquín. Joaquín. Y aquí me tienen, pues, ni les cuento cómo me siento. Mi hijo en estos momentos está con riesgo vital, está con estado de respirador mecánico y está totalmente sedado, todavía ha salido hasta ahora bien de sus 2 cirugías, pero sigue igual en riesgo mientras no despierte. En riesgo vital por unas patadas en la cabeza. Sí, en riesgo vital. ¿Qué es lo que le pasó a él? Por favor, detállale a nuestro público para que entendamos la profundidad y la gravedad de este tema. Mira, te cuento, esto partió el día miércoles. Mi hijo sufre de depresión, está en tratamiento por eso. Y ese día miércoles él llegó un poco complicado. Lo único que él quería era estar tranquilo y quería que lo dejaran en paz y que no lo molestaran. La profesora que estaba en ese momento estaba al tanto de eso y mi hijo quería tranquilidad. Pero el niño, el sindicato, esta persona JRG, la profesora le dijo a él que no lo molestara, pero este niñito insistió y lo fue a molestar, hasta que mi hijo le dijo, por favor, déjame en paz, no me molestes, déjame tranquilo. Pero esta persona siguió molestándolo, hasta que, bueno, mi hijo se alteró, era obvio, y le tiró unos empujones, creo que hubo unos manotazos, unos combos y una pequeña pelea de niños. Y en eso creo que mi hijo cayó al suelo, cayó de espalda. O no sé cómo, pero la cosa es que él cayó y quedó de espalda. Y en ese momento fue que esta persona, en forma con total alevosía, le pisó su cabeza contra el piso y le causó el golpe. Pero bueno, ya pasó eso, la profesora salió de la sala, supuestamente a pedir ayuda, y cuando volvió mi hijo estaba sentadito en su silla, estoico, y lo único que dijo, no, que esta persona peleaba como marica porque le había hecho un rajuñón aquí en la perita. Eso fue, hasta ese momento, fue llevado a inspectoría, creo que lo llevaron al policlínico del colegio, y él no en ningún momento dijo nada del golpe. Y después lo llevaron al SAPU, y hasta ahí solamente lo atendieron por un dolor estomacal, creo que tenía, y una molestia en su cabecita, pero nada más. La cosa es que él se fue a su casa, y en la madrugada del jueves ya, de miércoles para jueves, él como a las 3 de la mañana empezó con mucha jaqueca, dijo que la cabeza le quemaba, tenía mucho dolor, mucho vómito, y fue llevado de urgencia al Gustavo Frique, de donde estuvo desde las 4 de la mañana que llegó la ambulancia, y ahí lo único que le dieron fue un remedio para su vómito, y quedó en observación. La mamá, a médico que pasaba a verlo, le suplicaba escáner, que por favor le hicieran más exámenes que un escáner. Y la única respuesta que tenía de los médicos en el Frique era que no, que el niño estaba en observación, no hay nada más que hacer, que siga en observación. Y así pasó todo el jueves. El día viernes en la mañana recién lo subieron hospitalizado y ahí estuvo toda la mañana. Yo llegué ahí como a las 11 de la mañana y me encontré con mi hijito ahí tirado en una cama con convulsiones. O sea, no convulsiones, sino que era una especie como de tiritones, no sé, por un remedio que también le habían inyectado en el hospital para su asunto de la depresión. Y me dicen que eso le había causado un efecto secundario. Pasado eso, como a las 2:30 más o menos, nos citan a una junta médica entre la doctora que estaba en ese momento tratante y otro doctor, que no sé el nombre ni lo recuerdo en este momento.
Y nos empiezan a explicar que el niño estaba así por un cuadro, por un efecto secundario que había causado el remedio, que había que esperar, que estaban observaciones, y nosotros seguíamos pidiendo escáner, hasta que... Y al rato después, ya cuando yo empecé a hacerle muchas preguntas a los doctores, uno de los doctores viene y me dice, ¿sabe qué, caballero? Esta reunión no nos lleva a ningún lado, usted preocúpese de su hijo y nosotros como médicos nos preocupamos de qué hacemos y qué no hacemos. Así que yo vine, tomé mi teléfono, la grabación que estaba en ese momento y salí, alterado, molesto por la situación. La señora, mi ex, siguió conversando un poco y salió. Eso fue como a las 4 de la tarde. Y ahí yo con mi hijo ahí que estaba mal. Y como a las 6 de la tarde se le ocurre la gran idea a los doctores de hacerle el escáner. Y a las 6:30 de la tarde me llaman ese día viernes diciéndome que mi hijo tenía una hemorragia en su cabecita. Y de ahí ya partió todo, porque de ahí de urgencia se vino acá al Van Buren, agradecido por Carabineros, porque creo que escoltaron la ambulancia, pudo llegar porque mi hijo ya salió grave desde el Van Buren, desde el Frique salió grave, y llegó bien complicado acá. De hecho, nos dijeron cuando entró a cirugía que no tenía más de un 10% de posibilidades de salir Jaime, querido. De salir de esa operación. Jaime, ¿me escucha? Acá sabemos varios que te queremos ir haciendo preguntas y queremos establecer una conversación. Sí. Ya nos explicaste súper bien todo lo Dígame. que ha pasado con él. Ahora queremos ir un poquito más al fondo. Felipe, de hecho, tiene una pregunta para ti. Sí, ¿tú sabías, tenías antecedentes, Jaime, que tu hijo sufría de bullying en el colegio? Mira, lo que me contaba mi hijo, que en el curso eran demasiado desordenados, que a él quería estudiar y a veces no podía estudiar por la bulla que metían, porque creo que a la profesora no le hacían caso. Era muy revoltoso el curso. Entonces él no se sentía, no podía estudiar. Su depresión, Jaime, tenía creo que ver... sí, habían compañeros. ¿Tú crees que su depresión tenía que ver con el bullying que él sufría? Y me encantaría si nos contara, ¿lo habían golpeado, lo insultaban? ¿En qué consistía ese hostigamiento? Mira, de eso desconozco, porque más allá no sé, yo lo único que sé que mi hijo quería estudiar y no podía, creo que tenía problemas, pero eran cosas de niño, o sea, cosas pasajeras, más allá de unas bromas, cuestiones, pero más allá de eso no desconozco realmente. Jaime, estamos acá junto ¿sí? a Maribel Corcuera. Todo esto, muchas gracias por este contacto en este momento tan sensible también para ti y tan difícil, pero tu experiencia en este momento nos ayuda mucho y hay muchos padres también para descubrir quizás cuando nuestros hijos han sido sometidos a bullying. Maribel Corcuera de Oige, es psicóloga experta en bullying, psicóloga infantil. Quiere hacerte una pregunta, Maribel. Hola, Jaime. Yo quería saber un poquitito, bueno, te mando toda la fuerza para ti, para tu familia, para tu hijo, saber si en algún minuto el colegio les informó el protocolo anti-bullying que todos los colegios deben tener y deben informarle a los padres. Mira, por lo que tengo entendido, el colegio hasta el día de ayer ni siquiera había informado este caso al ministerio. No tenía ni idea. Con decirte que nada, no, por lo que tengo entendido, mira, de casos anteriores, el colegio nunca ha hecho nada. Siempre a todo le ha puesto paño frío. Sí, Jaime, es que un poco con respecto a eso, porque bueno, lamentablemente vemos que los colegios de repente prefieren hacer la vista gorda, Maribel, con respecto al comportamiento de los alumnos, porque quizás encuentran que ya está normal, como que han normalizado esta situación. Absolutamente, sí. El gran problema con el bullying, lo que ocurre hoy en día, es la llamada ley del silencio. ¿Qué es lo que ocurre? Yo, por lo que tú mismo contaste, por lo que yo estuve leyendo, había compañeros, había profesora. ¿Cuántas personas más había presentes en lo que ocurrió con tu hijo y nadie hizo nada? Entonces muchas veces ocurre por distintos temas. Algunos dicen, ¿para qué voy a hablar si en realidad ya nadie hace nada como estás diciendo tú? O algunos compañeros dicen, no, si yo me pongo a defender a mi compañero, después van a tener represalias contra mí. ¿Algo que decir, Jaime? Jaime, te escuchamos. Justamente. De hecho, estaba el curso completo con una profesora que estuvo en ese momento que estaba de reemplazo, porque creo que los profesores ese día justo tenían una reunión, un centro de profesores, algo así, y había una profesora que cuando empezó la pelea, creo que ella, no sé si salió o se quedó en la puerta y empezó a pedir ayuda, pero la cosa es que según ella no vio cuando a mi hijo le aplastaron la cabeza, ella no lo vio, solamente vio a mi hijo cuando
Empezó a pelear cuando mi hijo se alteró y cuando después mi hijo estaba sentado en una silla, pero no vio nada más. Pero sí, compañeros de curso vieron todo y tenemos algunos testigos, tenemos compañeros que nos dieron su versión de todo lo que pasó. Hay otros que dicen que no fue así, pero eso ha sido hasta ahora lo mínimo. Pero sí tenemos testigos. Jaime, entendiendo la gravedad en que se encuentra tu hijo, también entendiendo que hablamos de niños, por muy violenta que haya sido la agresión, el joven que lo agrede es indicado por los otros como un joven problema, como un joven agresivo. ¿Se comentaba, tú sabías de él en ese sentido, o fue primera vez, o hubo algún cambio de conducta también en tu hijo? Me gustaría saber un poco de eso. No, mira, desconozco de eso. Yo lo único que sé es que mi hijo era tranquilo. Mi hijo le gustaba el deporte, estaba dentro de los primeros del curso, estaba aprendiendo ahora, hacía poco estaba yendo a clases de violín. Menos de 1 o 2 semanas estaba aprendiendo artes marciales. De hecho, había ido a un torneo, sacó uno de los primeros lugares, había ganado un curso en avión por lo mismo, por sus notas. Entonces, yo sé que mi hijo era tranquilo y mi hijo, para poder hacer algo, es que tienen que haberlo sacado demasiado ya de sus casillas. Y por lo tanto, tú deduces entonces que eventualmente tu hijo permanentemente sufría de hostigamiento. Al parecer sí, yo desconozco más allá de eso porque él me contaba nomás que el curso era muy problemático, muy desordenado, pero ¿tú conocías a alguno de los amigos de tus hijos que tenía alguna red de apoyo dentro del curso o en general tenía más su red de apoyo por otros lados fuera del colegio? Sé que tenía unos compañeros, unos amigos, pero más allá no. Él se manejaba con algunos compañeros que eran del mismo tipo, tranquilos, porque a él le gustaba la tranquilidad, no era de estaba incluso estaba con bicicleta, si le gustaba el deporte, él era tranquilo. Aparte de su depresión, pero él era tranquilo, no era de los que andaba buscando peleas. Jaime, aprovechando que tenemos a Maribel igual acá en el estudio, Maribel, acá vemos un padre que claramente ve que su hijo tenía, quizás, como lo dice muy bien, un curso conflictivo, pero que había una normalidad. ¿Cómo lo hace uno como padre para no llegar a estas instancias, para identificar cuando un hijo está siendo sometido a bullying? Bueno, ¿cuáles son las cosas más importantes que tenemos que ir haciendo con los niños y con los adolescentes? Primero, es tremendamente importante estar pendientes cuando hay algún cambio de conducta. Este cambio de conducta no necesariamente tiene que ver con solamente estoy durmiendo, o ya no quiero salir, o ya no quiero comer. Muchas veces es al revés. Claro. Empiezo a dormir muy poco, o empiezo a dormir más, o empiezo a comer mucho más de lo que comía antes, o también a veces se presentan rechazos a ciertas actividades que normalmente me gustaron. Por ejemplo, siempre me gustó ir a jugar fútbol el domingo a tal cancha y de pronto ya no quise hacerlo. Entonces ahí hay que poner un poquito de alerta. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que tener tremendamente presente en estos temas es la prevención. Y lo primero para prevenir es conocer, ojalá en lo posible, a los compañeros de nuestros hijos, conocer a los papás de nuestros compañeros. Como decía el Rafa, qué importante saber quién es el agresor, qué pasa en la vida de ese niñito. ¿Qué piensan los papás? ¿Qué está ocurriendo ahí? Sí, hay que entender que el bullying es un círculo de violencia. En el colegio, es que sabes que no es tan fácil al final hoy día. Y no siempre se permite entrar a los porque colegios. En los colegios no se te permite entrar a la escolar, en muchos colegios. Y por otra parte, si el colegio no pone alerta, porque hoy día vemos colegios que te llaman y te citan a reuniones escolares cada 2 días, porque hay algún conflicto adentro de la sala, pero también hay veces que este mismo colegio, lo está diciendo Jaime al final, se tapó todo. No, se tapó todo y en ningún momento acusaron casos de bullying, por ejemplo, en la sala de clase, o acusaron que había, quizás, no lo sabemos, un niñito violento o varios niñitos violentos. A ti, Jaime, en algún minuto se te habló del bullying, te lo vuelvo a preguntar, te nombraron algo en las mismas reuniones trimestrales que se hacen en los colegios. Mira, en esos casos las reuniones iba la mamá, pero no teníamos antecedentes de mayores casos. Pero mira, lo que sí, por parte de redes sociales y de otros compañeros y muchos mensajes que me han llegado, en ese colegio sí, hay muchas personas que hayan sacado a su hijo por lo mismo, porque muchos hayan sufrido bullying, habían habido, creo que, agresiones, bueno, seguro totalmente no estoy, por mensajes que me han llegado de las redes. Pero sí, no era primera vez y el colegio hasta ahora se había hecho la vista gorda. Yo no quiero que esto ya pare de una vez.
Y eso, lo que tú estás haciendo hoy día, de estar hablando, de estar dando la cara, de estar contando la historia, que ojalá tu hijo se recupere, pero qué importante que hoy mismo los papás empiecen a reunirse y empiecen a hacer esta red y empiecen a contar y a decir lo que está pasando, que el miedo de que nadie va a hacer nada o que puede ocurrir algo peor con sus hijos es lo peor que podemos hacer. Lo primero que hay que hacer es hablar y unirse como papás. Pero perdona, Rafa, pero ¿sabes lo que pasa? Es que hoy día los papás optan por lo que dice Jaime, retiran a su hijo de los colegios. Claro. Porque ven que el colegio, Rafa, no se hace cargo. Pero sabes que hay muchos papás que lo que hacen, retiran a los hijos de los colegios, pero dicen lo que pasó. Pero el colegio una tampoco se hace carta, cargo el contar y entender que todos los papás tienen el derecho a saber cuál es el protocolo anti-bullying del colegio. Sí. Y todo colegio lo debería... O sea, uno debería ser activo en eso. Asumimos que ojalá los colegios lo deberían informar, pero ya que no ocurre, tenemos que pedirlo, informarse y buscarlo. Y sabes que yo creo que ese es súper... No me puedo imaginar ni ponerme en el lugar en lo que está viviendo Jaime y Joaquín, y la mamá de Joaquín y tu exmujer. Pero también nosotros tenemos que pensar que nuestros hijos también pueden ser agresores. Absolutamente. Tenemos que pensar, no lo digo por tu hijo Jaime, desconozco el tema yo, lo digo por los míos, por todos, porque aquí, claro, por todo, porque finalmente aquí nadie puede decir, no, mi hijo, no, mi hija, no. Entonces creo que ahí tiene que haber una autocrítica súper importante para detener el tema de verdad, ¿o no? Uno, conocer a nuestro hijo, conocer al hijo, a la hija que tenemos, porque también con las niñitas ocurre muchísimo. Sí, claro. Y lo otro importante es saber que nadie de quienes están dentro de este circo de bullying, nadie lo está pasando bien. Claro. El que golpeó, el que molestó, tampoco lo pasa bien. O sea, tenemos que tener ojo, una atención a todos. O sea, yo no quiero justificar en absoluto, soy lo menos de justificar yo este tipo de acciones, además soy de castigarlas. Pero el niño que le puso la cabeza arriba no debe estar durmiendo. No debe estar ¿Y qué estará durmiendo. pasando con los papás de ese niño también? Y los padres tendrán que asumir la y responsabilidad. Los padres van a tener que asumir la responsabilidad y yo tampoco quisiera estar en su lugar. Tampoco quisiera estar en el lugar de Jaime. Es muy difícil el tema, Jaime, querido. Es muy difícil. ¿Se han acercado los padres de este agresor o de este niño que peleó con tu hijo, Jaime? ¿A ti? Mira, el día viernes o sábado en la mañana creo que se recibió un par de mensajes, pero de una tía del niño, pidiendo las disculpas, que el niño no sentía todo esto. Pero nada más, es todo lo que se ha recibido de parte de ellos. Por medio no he recibido ningún mensaje, ni por redes, de ninguna manera, nada. Ni ella tampoco ha recibido ningún mensaje. O sea, no ha habido ninguna comunicación de parte de la familia del niño o de alguien. ¿Y de parte del colegio? De parte del colegio, un par de llamados, una o dos visitas de la directora, que creo que el otro día lo vine a ver, no se sabía ni siquiera el nombre de mi hijo. Preguntó por un niñito que había llegado accidentado, y en la segunda visita que creo que llegó con alguien del ministerio, ahí sí se sabía el nombre de mi hijo, se lo aprendió. Pero eso es todo. ¿Cómo está tu hijo con decirle hoy? Que ni siquiera habían hecho el documento del seguro escolar. O sea, cero preocupación. Jaime, nada. ¿Cómo está Joaquín hoy en términos de salud? ¿Cómo está su salud? Mira, Joaquín en estos momentos lleva su tercer o cuarto día aquí hospitalizado. Ha soportado 2 cirugías a su cabecita. La primera fue para retirarle la hemorragia que tenía, y la segunda, que fue el día de ayer, para retirarle un líquido que se le estaba juntando nuevamente en su cabecita. Pero la aguantó bien, ha aguantado bien, y sé que él va a salir caminando de aquí. Eso es lo que más pido, que él salga caminando, que salga bien. ¿Qué te dicen los médicos al respecto? No hay nada todavía, nada. Mientras él se mantenga sedado, él sigue en riesgo vital, y no hay nada. Mientras él no salga de ese estado de inconsciencia, no hay nada. Claro, y no se sabe tampoco cómo va a reaccionar y cómo va a despertar todavía, por supuesto. Porque creo que el otro día trataron de despertarlo y no hubo caso. Entonces prefirieron mantenerlo sedado.
Pero mira, es joven, tiene mucha fuerza, tiene carácter, por lo que decías tú, tiene así como potencia, va a estar muy bien. De hecho, nosotros estamos pensando a lo mejor, y tú, tu familia, la madre, Joaquín, están todos, me imagino ahí, en un círculo de positivismo y optimismo con respecto a la salud. Mucha ayuda. Sí, de todas maneras. Y lo que nos preocupa estamos ahora... recibiendo mucha fuerza de todos lados. Es que no se debería haber llegado a esto. Esto no debería haber pasado, porque ya los índices... yo ponía un poco atención a lo que hablábamos y decía, estamos hablando de jóvenes de 14 años. Sí. ¿En qué minuto niños de 14 años actúan con tanta violencia, Maribel? ¿De dónde lo imitan? ¿Por qué lo aprenden? ¿Por qué no tienen conciencia de que le están haciendo daño a un compañero, un ser humano? Sabes que mientras estaba acá esperando para salir al aire, me escribía una mamá de las que yo atiendo, niñitos de 8 años. Un compañero lo había mordido y habían ido a hablar con la profesora que los niños juegan así, si son más bruscos. Imagínense, los hombres. No, si un juego brusco, o sea, una normalización de la violencia impresionante. Entonces, no nos queda más que estar pendientes siempre, tener una comunicación permanente con nuestros hijos. Hoy día también ocurre que a través de todas las redes sociales, a través de toda la conectividad que tenemos, los niños tienen un nivel de información que antes no se tenía a esa edad. Maribel. Entonces hay que estar súper pendiente en ver cómo nuestros niños desde muy chiquititos juegan. Claro. Ya, mira, si un hijo mío desde muy chico me llaman del jardín y me dicen, oiga, ¿sabe que su niñita re amorosa, re simpática, pero agrede a otros? ¿Ah? Y uno... ¿Cómo lo tiene que tomar ese mensaje? Como decir, ay, es que ella sí... Así son los niños. Así son los niños. ¿Qué tengo que hacer yo para ser responsable? Ya. Cada caso es distinto. Cada niña va a ser distinto. No un niño va a agredir a uno por todos la misma razón, sino que vamos a ir cambiando. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo mi hijo, mi hija, se relaciona con los otros, porque muchas veces los papás no lo ven. O sea, los vamos a dejar al jardín, los vamos a dejar al colegio, los vamos a buscar, o cuando hay un cumpleaños ahí se quedan y nos vamos. Claro. Entonces, estar atento, dar las instancias donde vemos a nuestros hijos con los pares. Y desde ahí vamos un poco moldeando la conducta. ¿Es distinto el comportamiento de los niños con los pares que con los padres? Absolutamente, y en los distintos contextos también. Entonces, qué importante ver que si yo estoy en una plaza y veo que mi hijo se quiere subir a un juego y veo inmediatamente que empuja, en vez de ir y retar al niño, decirle, ya nos vamos, se acabó el juego, y decirle, mira, ven, esta es la otra manera de hacerlo. Y hagámoslo en conjunto, vamos mostrándole cómo se hace. Tampoco nosotros vivir con el reto y con el castigo permanente, sino que mostrarle la buena conducta. Pero es difícil porque vemos también hoy día que hay muchos padres que no están en su horario, al final en el horario que está el niño, ni siquiera despierto en vigilia en su casa. Sí, por supuesto. Hay muchos papás que lamentablemente hoy día, para poder tener una situación económica llevadera en el hogar, salen a las 7, 6 de la mañana, vuelven a las 8 de la noche y no están de lunes a viernes con sus hijos. ¿Cómo tú le pides a ese padre que eduque, que ponga atención, quizás con algún par de tips, te digo, para los fines de semana? Porque yo te digo que hay muchos papás que dicen, no, ya que haga lo que quiera. Claro, primero, en la semana, por supuesto, bien difícil ir a una plaza, juntarse con los amigos, pero las conversaciones siempre importan. Miren qué importante, cada día, un ratito, 5, 10 minutos. Cuéntame, ¿cómo estuvo tu día hoy día? Ni siquiera cómo te fue a ti, sino que ¿quién se portó bien en tu curso? ¿Felicitaron a alguien? Claro. A ver, y cuéntame, ¿algún niño se portó mal? Desde el lado positivo. ¿Algún niño molestó al otro? Y que desde ahí nos vayan contando qué va ocurriendo. Y los fines de semana, ojalá un ratito de compartir en familia y de jugar en familia también. A veces el tener actividades en conjunto, no solo sí, todos tenemos que ir al supermercado, tenemos que hacer aseo, tenemos que lavar ropa, pero a veces dejar un ratito veamos cómo los niños se comportan en un ambiente más lúdico, y ahí muchas veces salen las conductas más instintivas de los niños. ¿Y cómo ahí uno puede trabajar, por ejemplo, respecto a lo que tú estás contando en tu casa? Por ejemplo, en mi casa. Yo evito los conflictos, les explico, como tú muy bien dices, evito las peleas permanentemente. Pero en el colegio tú no tienes ese control. Y el colegio, como tú dices, de alguna forma minimiza los conflictos, sobre todo en colegios de hombres, donde dicen el concepto de es que los hombres juegan así. Entonces, ¿cómo uno como papá va a ir calibrando ese comportamiento? Tenemos que tratar, en la medida que se pueda, tratar de conocer a los otros papás también del curso. Entonces, cuando como grupo de papás tenemos un mismo mensaje con los niños, las cosas van cambiando. Sí. Eso es tremendamente importante. Y tratar de, ojalá, en ciertas instancias, los fines de semana, ir juntando a los niños.
Y desde ahí les vamos mostrando. Un punto importante que nos puso que haya un Jaime mismo discurso. y que nos puede hacer abrir también como los sentidos, es que lamentablemente tú sabes que a través de las redes sociales me sorprende, porque estaba leyendo y a muchas mamás y papás, Jaime, le pasa lo mismo que a ti. Al final ellos no se enteran de que sus hijos están sufriendo bullying y se enteran ya lamentablemente cuando ya tienen algún signo físico de haber sido maltratados. Y los colegios no hacen nada. De hecho, nosotros en este momento tenemos un llamado de una amiga que quiere compartir con nosotros. Desde Bellaflor, Minosca, buenos días, cuéntanos tu caso y qué estás viviendo tú. Hola, buenos días. Mire, yo soy Minosca Figueroa, vivo en la comuna de Peñaflor y a mi hija de 8 años, que va en segundo básico, sufre de bullying en el colegio. Fue agredida 3 veces. Yo hablé con la profesora, hablé con el director, hablé con todos en el colegio y no se activaron los protocolos del bullying, no se hizo nada. Mi hija está operada, ella tiene un accidente en su pecho y aún así no tuvieron ninguna consideración. Lo que más a mí me extraña es que cuando yo veo estas cosas en la noticia, en la tele, se dice denuncien por bullying, hagan esto, tomen acciones, y resulta de que cuando uno quiere tomar acciones te dicen que estas cosas no existen. Yo fui a los carabineros y me dijeron que no existía ninguna ley de bullying. Maribel, ¿le quieres preguntar algo, Ninosca? Sí, un poco cuál fue la indicación que tú le diste a tu hija cuando estaba en el colegio, porque eso es súper importante. ¿Qué es lo que le digo a los niños cuando me están a mí diciendo, oye, como mamá, ¿sabes qué? Me molestan en el curso. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le aconsejaste tú a tu pequeñita? Mira, en primera instancia le pedí que tratara de evitar los conflictos con estas niñas, que le pidiera que la respetaran, que tratara a ella de ser buena compañera para que las niñas se llevaran mejor y también de que cuando le pasaran situaciones de violencia que ella acudiera a la profesora, que ella le pidiera, buscara refugio en la profesora. Eso es Pero resulta importante. de que la profesora tampoco hizo nada, porque cuando ahora a mi hija le pegaron entre 3 niñas en el baño, tampoco ella la acusó a la profesora y la profesora ni siquiera la tomó en cuenta. Nadie lo vio. Entonces uno se da cuenta que las redes de apoyo tampoco funcionan. Claro, sí, esa es la gran falla que tenemos hoy, que no está el real cuidado que deberían tener los niños. Pero ¿cuál es la indicación que uno le debería dar? Es tener una persona de seguridad dentro del colegio. No necesariamente la profesora, puede ser algún inspector, una inspectora, tal vez alguna psicóloga, asistente social, alguien en el colegio que, sobre todo cuando son muy chiquititos, 5, 6, 8, 9 años, decirle con esta persona, si te ocurre, tú vas a hablar y ojalá que los papás hayamos estado de acuerdo con esa persona también, desde antes. Pero quizás ir a elegirla, Maribel, o sea, ir a hablar con esta psicóloga o la profesora, decirle, mira, mi hija está sufriendo está esto. pasando con Yo esto. le pedí explícitamente que hablara contigo, por favor, ayúdame, porque lamentablemente en los colegios vemos que no hay acceso a eso. Ahora, también algo importante con los niños que tenemos que hacer desde siempre. Todos nos preocupamos por preguntarle a nuestros hijos, oye, nadie te molesta, ¿cierto? No estás peleando con nadie. Oye, te tienes que defender, tienes que saber defenderte si es que te dicen algo. Pero qué importante, y donde ahí el mundo un poco va a ir cambiando, es cuando le enseñamos a nuestros hijos a defender al que está molestando. Claro. Eso sí que es importante. Que también sepan que cuando ven un... ¿De eso no se dice? Enseñarle a los hijos Nadie que lo dice. decir que no y ser diferente al resto. Claro, puede ser un valor. Lo hace claro, ser... es tremendamente un valor. ¿Y en qué momento, haciendo la autocrítica, Maribel? Perdón, la estoy escuchando. ¿Sí? Sí, siga. El problema que hay es que nosotros como papás tampoco le enseñamos a nuestro hijo a respetar al resto de los niños. Porque, por ejemplo, así como mi hija fue agredida, yo le enseño a mi hisa a que la violencia no es buena y que ella tampoco puede agredir a otros niños. Claro. Pero a otros papás no les importa. Claro. Son completamente indiferentes ante esa actuar de sus hijos. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, ¿sabes, Ninosca? Carolina le pegó a un niño, a una niña. Yo inmediatamente hablo con mi hija y le pongo atajo a ese asunto, pero a otros papás no les importa. O sea, ellos dicen, si te pega, pégale. O sea, la verdad es que no hay un raciocinio de nosotros como adultos sobre nuestros hijos, de pensar y sentir que, así como no me gustaría que le peguen a mi hijo, tampoco tengo que permitir que mi hijo le pegue a otros niños. Y la verdad es que yo estoy muy impactada de
de escuchar en la televisión hablar sobre leyes de bullying y cosas así, se escucha muy lindo, pero la verdad es que en la práctica no funciona. No, para nada. Porque yo agoté todas las instancias, hablé con el director, hablé con la profesora, o sea, hablé con los papás de las niñas y no tuve resultado, no tuve una acogida. Claro, no se activaron los protocolos, no hablé con no me mandaron con la psicóloga. Ahora me pidieron disculpas en la escuela y ellos mismos me buscaron el colegio que yo quería y me gestionaron el traslado para poder disculparse. Porque pero lo que la verdad dice es que ya ella, no sirve. Maribel tiene toda la razón. ¿Qué más vaya a hacer? Nos llenamos Claro. de legislaciones, de comentarios de la autoridad, pero en definitiva No esto es pasa algo que nada, tenemos que pues, resolverlo claro, entre nosotros. Claro. entre los padres, entre los profesores, entre la comunidad más cercana, Sí, así encuentro es. yo, ¿no? Que no es lo que debería ocurrir. O No. sea, debería ser una parte de toda la cadena. Claro. El que los papás, el que los apoderados, que directo con la profesora. Pero el colegio debería brindar una protección a los niños. O sea, no se puede judicializar lo que sucede en un colegio. O sea, lo encuentro en eso o sea, estamos. ¿cómo puede ocurrir que un papá deje nervioso a su hijo en el colegio? Claro. ¿Cómo va a No puede salir? Eso es lo que no puede pasar. ¿Y en qué momento, y aquí viene la autocrítica para los papás, para los profesores, para los colegios, en qué momento dejamos de ser autoridad? Uy, eso parte desde muy atrás, porque ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Como decía la Carola, hoy en día es tan poco el tiempo muchas veces que se tienen los papás con los hijos, que un poco ya, pásale la tablet, que vea bonito, que haga lo que quiera porque no quiero tener problemas a esta hora. Claro. Y cuando generalmente llegan los papás, por ejemplo, a la consulta, enséñame cómo castigarlo y cómo lo reto para que se porte bien. ¿Cómo pongo límite? Enséñame cómo Entonces, ¿cómo lo hago para que no haga más lo malo? Claro. Cuando en realidad lo que todos deberíamos hacer como padres es planear cómo quiero criar a mi hijo y enseñarle a portarse bien. No cuando ya se porta mal querer corregirlo. Es que en Desde qué minuto ahí se nos viene. perdió, porque Entonces, ahí está el nos problema. metimos en esta cadena de la vida. A mi juicio de no está la parar. madre de todos los problemas. Absolutamente, ahí está. ¿Ah? O sea, el Absolutamente. papá que no es capaz de decir que no, porque eso es una manifestación de cariño y no es una manifestación de autoritarismo. Bueno, yo lo que primero le digo a los papás, el tener normas y límites con los hijos no tiene ningún caso que ver con decir yo soy más grande y yo te mando. Tiene que ver con que te quiero, te cuido, te enseño a manejarte en el mundo y te enseño a regular lo que probablemente tú como eres chico todavía no sabes cómo Aunque hacerlo. te duela, ¿no? Y eso, por Dios, que les ayuda a los niños en la seguridad y en el desarrollo de la autoestima, junto con el desarrollo de la autonomía, que es otro de los graves problemas que tienen los niños hoy chiquititos. Sí, Maribel, es tan difícil y la gente sigue opinando porque al final la gente dice, a mí yo voy al colegio, comento el caso bullying de mi hijo y me dicen cámbialo. Nosotros queremos agradecerte, Ninosca, por este llamado, que estés muy bien y por compartir tu experiencia. Y la idea es que los colegios también y la gente que está a cargo de estos programas, que tome conciencia también y ayuden y vean que no trabajan con animales, que trabajan con niños. Y que cuando uno se acerca a ella a pedirle ayuda, ojalá que a uno la ayuden, porque no tenemos que esperar a que pase eso que le pasó a ese papá, que a su hijo lo tienen en el hospital. O sea, no tenemos que llegar a esos extremos. La idea es que esto se detenga antes y que los niños puedan convivir mejor y sean amigos. Si los niños pelean, pero la idea es que después ellos se reconcilien, no que exista ese odio y ese abuso de algunos niños hacia otros pares. Toda la razón, Ninosca. Muchas gracias por tu comentario y seguimos aquí con Jaime Arancibia también, que escuchaba atento. Al final, Jaime, es algo que le pasa a muchos padres que tienen sus hijos en edad escolar y que están complicados con la situación de que los colegios lamentablemente no los escuchan. Sí, justamente pasa, no es algo que no existe, está pasando. Y la idea es que nos siga pasando, que ya como decía la señora anteriormente, que ya se tomen leyes, que hagan algo contra esto, que ya no puede ser. La idea es que por mí que nunca más se vuelva a repetir esto, que no le pasa a ningún papá lo que yo estoy pasando y no le pasa a nadie. O sea, ya se haga de una vez por todas una ley contra esto, para que no pase. Y tomar más mano dura con las legislaciones, con todo el asunto, que ya si un niño de esa edad hace eso, sabe lo que hace y que no se repita para nadie, no se lo doy a nadie. Jaime, no se lo doy a nadie. Tú recién mencionabas, Jaime, que sabías de otros antecedentes, de otros casos que se han producido en el mismo colegio. Estamos hablando de la escuela Enrique Cárdenas.
y estamos en contacto con Débora. Débora nos ha llamado también para contarnos de otro caso que se ha producido en el mismo establecimiento. Débora, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias. Estaba indignada porque pasa que a mi hijo el año pasado le quebraron el brazo en 3 partes. Y la directora y el profesor de jefe hizo algo. Después de hartas operaciones con mi hijo en el hospital, pudimos salir adelante, pero mi hijo ahora no tiene mucha movilidad en su brazo. Y después de una semana me llegaron unas cartas pidiendo perdón. Y decía, ¿de perdón de qué? A ver, Débora, perdón por el daño que le hicieron. Débora, gracias por tu llamada, por compartir. Sabemos que compartes tu colegio con Jaime Arancibias, los 2 niños están en el mismo colegio. Cuéntanos un poquito de base, ¿cómo partió esto? ¿Cómo partió el bullying hacia tu hijo? Mira, yo no sabía que tenía bullying. ¿Aló, Débora? ¿Aló? Sí. No sabía que sufría bullying. No sabía que tenía bullying. Mi hijo, yo no sabía que tenía bullying. Yo pensaba que era un niño que nunca tuvo bullying, porque tuvo buenas notas, se ganó premio en el colegio, todas estas cosas. Después, de a poquito, empezaron un cambio raro en mi hijo, y me llamaron de la noche a la mañana, temprano, yo no sabía por qué, y era porque estaba, supuestamente en el informe dice jugando. Pero yo nunca creí de jugando, porque mi hijo para jugar, para haberse hecho el daño que se hizo, jugar así no habría pasado lo que pasó. ¿Y qué te contó y viendo tu hijo? al papá aquí en la tele, yo decía, pucha, debía haber hecho la denuncia, porque si no se habría formado esto. Puede ser, puede ser que Débora hubiese cambiado. Al final uno como padre trata y protege a los hijos como puede. De hecho, te queremos agradecer, Débora, tu llamado para empatizar un poco con Jaime, que nos está escuchando ahí y sigue, por supuesto, muy pendiente de Joaquín, de su recuperación, de también de ver qué va a pasar. Tú hablabas un poco medidas legales que querías tomar, no solamente contra el establecimiento, sino también contra el hospital que fue llevado en primera instancia a tu hijo porque sentiste que hubo negligencia. Sí, no, parece que perdimos el contacto con Jaime. Te queremos agradecer igual, Jaime, por este contacto en vivo en directo con La Mañana de Chilevisión. Te deseamos toda la energía para ti, para Joaquín, para tu familia. Se va a recuperar con mucho optimismo. Lo deseamos aquí de sobremanera. También Débora, muchas gracias. Maribel Corcuera, psicóloga infantil, experta en bullying. Gracias, qué rico verte nuevamente acá. Habíamos compartido en otro estudio. Nos había tocado hace muchos años atrás. Así que qué rico que estés acá para ayudarnos a esclarecer y entender mucho mejor esto. Gracias por la invitación y por favor a los papás estar atentos, estar presentes y no quedarse callados nunca y enseñarles a los niños también. Las 9 de la mañana con 26 minutos. Solo quiero